El primer dibujo de esquema que van a tener que hacer llega de rayos paralelos, siempre paralelos a 6 metros, pasa por la córnea, penetra el cristalino y como es un lente convexo, van a converger en un punto determinado, que es la mácula. De aquí vamos a empezar a ver las afectaciones ya propiamente de metropías. El tener lentes no nos hace perfectos, no nos hace perfectos. El tener lentes nos da una manifestación de patología ocular, sí, ya tenemos una patología ocular, pero pues está tratada y está mejorada pues, con los lentes que utilizamos, ¿no, doctores? Entonces es un punto a favor de ese tipo, es relativamente, se puede atender, ¿no? Uno de los principales problemas de graduación, y es lo que me interesa que vayan aprendiendo, es la hipermetropía, doctores. La hipermetropía es lo que dice aquí, es cuando la imagen no se forma en un punto característico, sino se forma por detrás. Esto es esquemático, doctores, no va a decir, ay, no manches, se va a formar atrás a nivel de su hipófisis o se forma en sus vellosidades, no. O sea, es esquemático, don. Así como era esquemático ver que a 1 metro aparecía una imagen o alguna otra situación de ver una vela a 6 metros, esto también es esquemático, pero tiene la base para que entendamos esto. Un ojito hipermétrope va a ser muy pequeño. Para eso debemos de entender que el globo ocular debe de tener una medición para que sea métrope relativamente, una medición axial desde la córnea hasta la retina de aproximadamente 20 a 22 milímetros, doctores. Cuando es más hacia de 22 milímetros ya se puede considerar un ojo miope. Cuando es menos de 20 ya se puede considerar como un ojo hipermétrope, doctores. Entonces, aquí a qué se debe que el rayo llega paralelo, pasa por la córnea, pasa por el cristalino, pero al momento de converger no cae en un punto específico, sino cae más atrás. A que, pues bueno, es un ojo pequeñito y los lentes que tienen una potencialización para hacer llegar a un punto determinado, lo ejecutan, lo planean, pero el ojo está más chiquito, entonces el paciente no va a tener una visión clara. Estos pacientes hipermétropes se van a caracterizar por ver mal de cerca, doctores. Son todos esos pacientes que a lo mejor nunca utilizaron lentes y que más adelante te van a decir, ay, es que ya lo veo la letra, ay, es que el estudiar medicina ya me dejó ciego, ay, es que el celular me está agotando la vista. Son pacientes que ven bien de lejos, por eso no tienen tanta problemática, pero cuando quieren ver un poquito de cerca, se van cansando o van a tener las siguientes manifestaciones que vamos a hablar. Bueno, una hipermetropía, pues propiamente le falta poder positivo. Y acuérdense, para mejorar, para potencializar o hacer que la luz converja en un punto específico, pues vamos a requerir un lente convexo. Estos lentes convexos se van a llamar lentes positivos. Ahorita vamos a explicar por qué. A veces cuando la graduación es muy grande o la hipermetropía es muy grande, el niño puede presentar estrabismo. Y es algo que también ya habíamos platicado, ¿no? Que antes de pensar en una cirugía de músculos, tenemos que ver si tiene un defecto refractivo, doctores. Entonces, le falta poder positivo al ojito. ¿Y qué molestias van a tener estos pacientes? Y es algo que ustedes sí lo deben de entender y de conocer, doctores. El paciente va a tener un dolor de cabeza frontal. Se levantan bien, no hay ningún problema, pero a medida de que pasa el día van empezando a tener dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque están ejerciendo un gran poder de acomodación, que aunque, perdón, aunque son hipermétropes, no requieren mucha problemática. Su misma, bueno, la presbicia ayuda para ver de cerca. Todo el tiempo van a empezar a condicionar el tipo de que la acomodación está actuando todo el tiempo, incluso a corta distancia, a distancia más allá de 30 centímetros. Entonces el paciente siempre va a requerir que esté acomodando y acomodando más. Entonces esto siempre tiene la acción de un musculito y es un músculo que está dentro del ojo, que ya platicamos que es el músculo ciliar, pero a veces también el estar así como que enfocando un poco para ver de cerca sin darnos cuenta nos va a hacer que tengamos un dolor en esta zona de la cabecita. Entonces son pacientes que ven mal de cerca, tienen una cefalea frontal intensa que va empeorando a medida de que va pasando el día. Y aquí viene lo que es la verdadera vista cansada. La verdadera vista cansada se llama astenopía, doctores. Que esto es fijar por largo tiempo una determinada cosa, ¿no? Pues están viendo todo el día el celular, están viendo todo el día el iPad, la computadora, puede llegar a cansar la vista. Entonces, ¿qué pasa? Ya te da un momento que dices, no, ya no quiero nada, ya me cansé y dejas de hacerlo. O descansas un minutito y vuelves otra vez. Esa es la verdadera vista cansada. Se parece a mí, ¿no? Que me falta oxígeno, entonces tú, pero bueno, al fin y al cabo ya tienen la clase grabada, ya me tardé ayer toda la noche subiéndola porque está bien pesada, entonces me pueden oír
en regular calidad, porque esta es la calidad pésima, doctores, pero vengo a explicarles esto, ¿vale? Entonces, la estenopia es la verdadera vista cansada. La presbicia no es vista cansada, doctores. La presbicia, ¿qué es? Es una pérdida de la acomodación que nos va a costar trabajo ver de cerca. La estenopia sí, en efecto. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que están leyendo algo y de repente ya ven borroso y se tallan los ojitos y dices, bueno, ya descansé un poquito y ven un poquito mejor. O se cansan de leer y se van a echar un cigarro, que es lo peor que pueden hacer. Regresan y ya ven un poquito más claro. Eso es, dejamos descansar la fijación que tiene el ojito en ese momento, doctores, ¿ok? Ahora, la hipermetropía en algunas condiciones, ya hablamos que el principal problema de la hipermetropía es que el paciente va a ver mal de cerca, doctores. Pero a veces, y es tan grande su poder de graduación, es decir, tiene 4 o 5 dioptrías, es una hipermetropía muy grande, tanto va a tener dificultad para ver de cerca, como también se va a complicar para poder ver de lejos. ¿Qué quiere decir eso, doctores? Muchas veces en las clases anteriores confundían un poquito eso porque decían, bueno, el hipermétrope es el que va a ver mal de cerca. ¿Por qué de repente va a actuar como un miope que va a ver mal de lejos? Es muy sencillo de explicar, porque a medida de que el ojo es mucho más pequeñito, va a haber mucho mayor dificultad de enfocar, ya no a mínima distancia, sino un poquito más hacia atrás, doctores. Entonces, a mayor longitud axial, mayores dioptrías, mayor graduación y mayor dificultad tanto para ver de lejos como para ver de cerca. Entonces, incluso en un punto específico no le va a poder ver bien en ninguna posición. Es por eso que los hipermétropes con gran graduación ven muy mal de cerca, doctores. Y los que tienen mayor graduación también van a tener problemas de visión lejana. Generalmente se va a ver en los jóvenes cuando empiezan a tener problemas de visión borrosa cercana, van a tener una gran sensibilidad a la luz. ¿Por qué? Como todo el tiempo están acomodando constantemente, se va a agotar, ya acuerdas que todo es un músculo, entonces se agota el músculo no tanto el de la acomodación, sino el que hace la miosis, que es el constrictor de la pupila. Se va a agotar y ya no responde adecuadamente en la tarde-noche, entonces ya la luz les cuesta trabajo, ¿cómo la van a estar valorando? ¿Ok? Y a veces va a dar un proceso de visión borrosa intermitente. Yo sé que también a lo mejor a ustedes les ha pasado, que están viendo algo y empiezan a ver borroso y dices, ah, cabrón, veo borroso, te tallas un poquito y ya ves un poquito mejor. Eso es un espasmo de la acomodación, que está empleando la acomodación, pero en algún momento deja de jalar y empieza a ver borroso de cerca y dices, ah, cabrón, vuelves a parpadear, vuelve a activarse la acomodación y puedes ver de cerca. Eso es común que pase en la mayoría de la gente, pero en los hipermétropes es casi todo el tiempo. Van a estar cansándose de ver de cerca si es que alcanzan a ver algo, doctores, ¿ok? Y generalmente a la larga van a tener sensación de visión doble por ese agotamiento. Punto importante que quiero que entiendan es el dolor de cabeza que van a tener estos pacientes con tal. Un miope generalmente no va a tener dolor de cabeza. El dolor de cabeza va a ser para los familiares porque ya la atropelló un coche, ya se fue con otra persona, pero el miope nunca va a tener dolores de cabeza. El hipermétrope sí. Entonces ya mismo desde ahorita ustedes con esto ya pueden ir organizando un poquito lo que les comentan su familia. No, pues sabes qué, veo mal de cerca, veo bien de lejos, pero veo mal de cerca, ya tengo una edad, a ver si ya tiene 40, 41 años, pues ya mejor es una presbicia, pero generalmente son pacientes jóvenes que pueden tener este tipo de situación, y más los que nunca usaron lentes y llegaron a una edad adulta forzando más su vista. Entonces recordar todas las condiciones que pueden presentar los hipermétropes, generalmente el dolor de cabeza, la astenopía, y cuando es mucha graduación, la visión borrosa. ¿Ok? Es bien importante recordar esto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la hipermetropía? Le falta poder positivo al ojo, por eso el paciente está esquemáticamente haciendo la luz hacia atrás, porque el cristalino hace su chamba, pero el ojito está muy pequeñito. Entonces, tenemos que darle mayor poder positivo a ese cristalino para que converja específicamente en un punto específico, que es la mácula de todos. Entonces, la mayoría del tratamiento de los pacientes hipermétropes es con lentes convexos, doctores. ¿Ok? Entonces, bien importante recordarlo. Y aquí lo que estábamos platicando ayer, hay que dar los lentes solo cuando el paciente tenga molestias, porque vas a encontrar de pacientes que tengan más 0,50, más 1, que realmente de lejos ven muy bien, y aunque le pongas un más 1, de lejos van a seguir viendo bien, pero de cerca te dicen, no, ¿sabe qué? Yo de cerca no requiero lentes, veo muy bien, es la prueba de Jagger, pues no tiene caso a veces recomendarle lentes a los pacientes, pero muchas veces van a las ópticas y salen con su más 1 y dices, bueno, pues que veo
Sí veo más claro, pero pues puedo estar sin ellos, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar a muchos pacientes que dejan de usar su graduación. Es mejor de preferencia, solo lo damos cuando en verdad sea muy necesario. ¿Ok, docs? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta con los hipermétropes, doctores. ¿Cuál es la principal problemática del hipermétrope, Israel? La principal problemática, ¿De qué se va a quejar un que, paciente que no que, ve de cerca. que no ven de cerca, Doc, exactamente, o que se cansan, o que están en la computadora y se cansan todo el tiempo, doctores? ¿Qué pasó, doc? aprovechando, una duda. Entonces, habla referente a eso que dice que solamente cuando tenga síntomas o que las dioptrías, ¿cuánto usted, a partir de qué graduación o qué dioptrías, considera que ya es necesario usar lentes? Porque si dice que en uno, pues todavía no. Por ejemplo, yo tengo 1.25 en cada ojo Ajá. y desde que empecé usando .75 y yo ya no aguantaba, pero pues yo tengo astigmatismo. Entonces, en ese caso, si estuvo bien No estuvo, bueno, no sé cuál es. estuvo bien porque tienes otro problema ahí que se las te Ah, asignan. ok. Y si te hacen tu prueba y estás viendo 20/40, aunque por necio digas, no, yo veo bien, yo veo todo dar. Y eso me pasa mucho en la Volkswagen. Dicen, no, no, yo no uso lentes, doctor. Tengo una vista perfecta para lo que hago. Y les haces la prueba y no mames, tienen 20/50, cabrón. Y no, pues para lo que hacen puede estar bien. O nadie tuvo pues, la idea de hacer una prueba de exploración oftalmológica. Entonces es por eso que por lo menos alguna vez en la vida chequen la graduación de sus pacientes. Entonces eso vamos a ver más adelante que va a dar adultos que les cuesta trabajo adaptarse y aunque, por ejemplo, ese 20/50 le pones un 1/25 y está viendo 20/20, pues se lo pones, ¿no? Es lo que siempre requería ese paciente. Por ejemplo, tú tienes 1/25 con astigmatismo, pero si te dejas de usar los lentes, dices, veo muy borroso, pues en verdad requieres tu graduación. Los lentes son como una pata de palo del pirata. Si no tienes pata del pirata, se cae. O sea, es una prótesis visual, ¿no? Y esa prótesis lo que hace es mejorar y lograr lo que estos tres tipos del siglo XVII y XVI buscaron con lo que era la dioptría, ¿no? No, yo veo hasta acá, no, yo veo más, no, no, te quedas hasta acá. Entonces es lo que hacemos nosotros cuando tratamos de ver con nuestros anteojos, lograr que logremos el 100%, aunque como dice el video de Twitter que les puse o que les enseñé los optotipos, no es lo obligatorio que vea el 100%. O sea, entonces yo creo que sí estás bien. ¿Y cuándo yo recomendaría esto? Por ejemplo, veo un paciente que tiene +1, le hago la agudeza visual 20/20, 20/25, binocular 20/20, con cada ojito 20/25. Le pregunto, ¿tienes molestias para ver de cerca? No, sin problema. Le hace un Jaeger y ve muy bien. No sé, entonces digo, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Tienes alguna problemática visual? Y me dice, no, doctor, no le damos lentes, ¿vale? Si me dice de repente, ¿sabes qué? Sí, a veces me canso, sí, a veces ya por la tarde, noche ya no tengo algunas molestias ahí, los lentes. Y a lo mejor mucha gente lo que hace acá es dar los famosos lentes de reposo, que no existen los lentes de reposo, porque los lentes de reposo solo son los que veamos jetones todos, o sea, estamos reposando, es el único momento en que los ojos se reponen, ¿no? O están reposando, ¿no? Los lentes de reposo se quiere decir con las actividades, ¿no? Que estás trabajando, que ya sabes de trabajar y ya te vas a casa y pues bueno, para leer tus libros, para leer tu Biblia, para ver tu iPad. Bueno, al fin y al cabo no estás reposando, pero no estás haciendo tu actividad diaria, ¿no? Entonces a lo mejor para que hagas esa actividad y no estés cansado, puedes utilizar esos lentes, Israel, ¿vale? Sí, gracias. Sí, y por ejemplo, va a haber pacientes que tienen .50 y van a estar viendo 20/60, doctores? Y le pones el .50 y van a ver el 20/20. Van a decir, no, ma, veo bien. Pues con .50 quedan bastante satisfechos esos pacientes, ¿no? Y pacientes con 1/50 que entienden que es muy subjetiva la prueba. Si no, yo veo bien, pues los dejamos. Ni modo, si ellos me dicen que ve bien, no nos justificas que en ese momento no requiere lentes. Le dices, probablemente más adelante sí lo requieres. Pues no, ok, no hay ningún problema. ¿Vale, ya? ¿Alguien más? Hay un bigotón ahí que quiere comentar algo. Disculpe, doctor, una pregunta. Nada más porque no me quedó muy claro respecto a que estos pacientes empiezan a actuar como miopes. ¿Eso significa que empiezan a enfocar por delante de la retina o...? Tienen tan chiquito el ojito, es una hipermetropía tan severa, que incluso el poder del cristalino sobrepasa más allá. Entonces, a veces ni de cerca, que es la problemática principal de ellos, empiezan a manifestar un poquito más de lejos. No es que se conviertan como miopes, pero tienen condiciones tanto del cristalino como del mismo ojito anatómicas que hacen que incluso de lejos empiecen a percibir mal. O sea, ya vienen muy mal de fábrica estos pacientes. Son graduaciones de 3, 4 y 5. Entonces, no es que se conviertan en miopes, y generalmente ven muy mal.
Y es lo que le va a pasar a muchos de ustedes, que dicen, veo mal de lejos, es miopía. Y cuando llegas, lo ves que tienes +3 y +350. ¿Qué significa esto? Están viendo mal de lejos, pero también ven mal de cerca. Entonces eso te va a orientar a tu diagnóstico, doctor. ¿Ok? Pero ¿por qué ven mal de cerca? Porque incluso todos los componentes del ojito están alterados. Entonces, generalmente cuesta más trabajo que un paciente tanto vea mal de cerca como vea mal de lejos, doctor. O sea, ya la capacidad de la refracción de la luz por ese ojito tan pequeño ya no se puede ver de forma adecuada. De acuerdo, gracias. Yo voy a buscar un artículo que se lo puse a una doctora, una imagen, quede un poquito mucho más claro para que entiendas bien esto y espero que a diferencia de la doctora con la que platicamos esa vez de esto, quede un poquito más entendido, Jesús. Si no, buscamos un punto específico para que entendamos esto, del por qué a veces el hipermétrope puede actuar como un miope. Y es entre comillas, o sea, nunca va a actuar una hipermetropía, va a ser una miopía, que eso siempre me estaba peleando con ella. Digo, no, el hipermétrope siempre va a ser hipermétrope y va a tener sus problemas de visión cercana, doctores. Pero es tan grande su problema de visión cercana y es tan pequeña las estructuras de su ojito que ni de lejos van a alcanzar a ver bien también. O sea, es demasiado ya la disminución de su tamaño de su ojito, que incluso los cristalinos que hay adentro de su ojito, su córnea, tienen diferentes dioptrías que hacen que tampoco permita ver bien de lejos, que es de lo que los hipermétropes favorecen un poquito más. ¿Ok, Camilo? Sí, doctor, gracias. Bueno, vamos a buscar esto, se lo subo al rato al Face. ¿Alguien más? Yo, Doc, ¿Qué tengo onda? una duda. En el caso de hipermetropía, ¿cada cuánto recomiendan que vayamos al oftalmólogo? Pues yo creo que Lo en digo caso, porque yo al principio me habían dicho que cada 6 meses, después que cada año, porque yo tengo hipermetropía, pero mi sensibilidad a la luz es muy, bueno, empezó ligeramente y ahorita, por ejemplo, en la cuarentena, no sé si es también por el encierro, salgo y es como de, ay Dios, quedo ciega. sí, te estás como que enfocando mucho de cerca y es lo que expliqué, tienen mayor hipersensibilidad porque estás más tiempo en la computadora, estás más viendo tu celular, entonces eso va agotando y aunque tengas tus lentes, ya es una característica per se que tú tienes, Diana, ¿vale? O sea, ya lo tienes tu manifiesto, que bueno, que haces otras actividades, ves de lejos, se te olvida estar viendo de cerca en algún momento. Pero como estás todo el tiempo viendo de cerca, pues se hace mucho más manifiesto. Entonces, a veces sí se recomienda poner un poquito de fotocromático para evitar esa sensibilidad a la luz. ¿Y cada cuándo se recomienda hacer las valoraciones? Generalmente cada año, pero si hay antes del año alguna baja visual, se vuelve a hacer un ajuste, ¿vale? Y esto es hasta los 22, 23 años. Como ya les dije, el globo ocular debe alcanzar una medida específica. Entonces, los problemas de graduaciones que vienen relativamente por la dimensión de la longitud axial deben de detenerse, en teoría, a partir de los 23, 24 años, que ya no crece más el globo ocular, doctores. A los 23, 24 años se logra lo que es una estabilidad refractiva y hace que aunque tú digas, es que ya me aumentó la graduación, hace que tu graduación ya no aumente mucho. Y eso lo vemos más en los miopes. Los miopes, vamos a encontrar miopes que tienen graduaciones de, me hice mis lentes hace 7 años, sigue siendo la misma graduación. Quiere decir que no empeoró, ¿no? Pero si llegara a haber alguna modificación, a lo mejor sí ya hay una consecuencia ahí ya más patológica del ojito, ¿no? Desde a nivel de la córnea, a nivel del cristalino o a nivel de la retina. Pero generalmente se recomienda hacer sus lentes cada año, o si es muy prematuro, de 6 a 8 meses. ¿Vale, Diana? Sí, gracias, Doc. Israel. Sí, Doc, otra vez. No, si quieras, si quieras. Entonces, de lo que le respondió a Camilo, pues digamos que podemos tener dos situaciones en las que se pueden comportar como miopes, que una sería que su ojo venga muy chiquito desde nacimiento, ¿no? Entonces, desde que se les va a diagnosticar la hipermetropía, se puede confundir con un miope, ¿no? Y la Exacto. segunda sería si la enfermedad progresa al punto que empieza a comportarse como un miope. Es que no tanto que progrese, Camil, Israel, sino que, como digo, lo principal para que no haya pérdida aquí de alguna situación viene con la longitud axial. Entonces, por ejemplo, Diana tiene un ojo muy chiquitito, sus diámetros dan de 21 a 20 milímetros de longitud axial, pero ella así es su constitución de ella, y así creció, y a lo mejor tiene un +1,50 de refracción, pero ya cumplió 24 años y ya no avanza más a graduación, o sea, ya no es tan progresivo. La hipermetropía no va a generar daño más a la larga. Pero aquí, si el niño ya tiene un antecedente de que es un ojo muy pequeñito y además tiene diferentes también estructuras más pequeñas en el ojo y agrega la longitud axial, pues a medida de que va creciendo, pues sí le va a ir viendo que es +1
ahora aumentas a +2 y a +3, pero a veces ya no sigue aumentando tanto. La graduación que veas como eso de los 18, 19 años es la que va a permanecer hasta los 22, 23 años. O sea, ya no crece mucho más el globo ocular. Entonces, es progresivo, sí, pero mientras el ojito está creciendo, Israel. Pero ya más arriba del punto de crecimiento, es decir, esperas que el ojo siga haciéndose más chiquito a los 30, 35, pues solo que se estuviera atrofiando el ojo, pero pues el ojito no lo vería. ¿Nadie? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más alzó la mano? Yo, doctor. ¿Qué pasó, mi doctor? Una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los miopes sucede exactamente lo mismo. A los 23, 24 se tiene que detener. Sí, Y en la mayoría de sí, los casos. Sí. ¿sí? Ah, En la disculpe. mayoría de los casos sí, pero la diferencia, por ejemplo, lo que nos platicaba Israel, que pudiera seguir avanzando más la hipermetropía, el miope, si ya tiene algunas características de crecimiento muy, muy grande, que es un ojo muy, muy grande, sí puede presentar alguna alteración, se llama miopía progresiva, que es así, no respeta a los 23, 24 años, ya a los 23, 24 años ya tienes una visión muy mala, estás en cuenta dedos, 20, 80, y todavía sigue creciendo más tu ojito, provocando daño a nivel del polo posterior, a nivel del nervio óptico y de la retina. Entonces ahí sí el déficit visual es muy malo y porque sigue creciendo más, pero son muy pocos casos de este tipo de pacientes, Diana. Por ejemplo, tú tienes ahorita 23 años y tienes graduación -1, lo más seguro es que ese -1 se quede toda tu vida. Ok, doctor. Y también puede que aumenten las dioptrías por algunas otras anomalías, me imagino. O sea, no sé, en el nervio o algo parecido, ¿o no? Nada, solo con cambios a nivel del cristalino o Ok. alteraciones a nivel de la córnea. Pero el nervio óptico pues es un bill cable, ese pues más que se afecte, pues no va a haber, pero pues, le puedes poner toda la graduación y no va a mejorar. Todo tiene que ver con longitud del globo ocular, la longitud axial, que es lo que me interesa que se queden con eso, ojo pequeño, ojo grandote, y algunos cambios a nivel de los lentes principales del ojito, que es el cristalino y la córnea. ¿Vale, Diana? Sí, muchas gracias, doctor. Okay. ¿Alguien más? ¿Estefanía había alzado la mano? Sí, doctor, yo tengo una duda. En respecto a la miopía, bueno, yo tengo .5. Entonces con el oftalmo porque de lejos, o sea, veía muy bien las letras, pero si eran letras azules, letras rojas o amarillas, sí ya las veía con manchitas. Entonces me dieron lentes y pues ya, o sea, sí veía como más definido y pues ya, o sea, los estuve usando. Y esta pandemia me los quité como un ratito en lo que cocinaba o así que estaba las carreras y me di cuenta que ya sin ellos yo ya no veo tan bien como veía antes. Entonces mi pregunta aquí es porque el cerebro ya se acostumbró a la información que está procesando con la vista corregida con lentes. No, es porque tu ojo lo necesita, Estefanía. O sea, ese poquito que tú no lo sentías y que ahora ya viste la perfección, dices, güey, pues sí, y tu ojito es muy mamón y dice, no, o sea, el de todos, no hablo nada más el del ojo. No, es muy mamón, dice, no, güey, o sea, dame más, o sea, yo quiero más, ¿no? O sea, es un poco tóxico el ojo, ¿no? Entonces, no es que esté, es lo que muchos dicen, es que no manches, doctor, me dieron estos lentes y ahora ya no los dejo de usar. Pinches lentes. No, pues es obvio que necesitas los lentes porque tu cerebro te está diciendo, tu mismo cuerpo decir, güey, utilízalos. Es por eso. No te estoy hablando a ti, digo de otro paciente, Estefania. Entonces, ese .50, pues sí es necesario. Ese poquito que lo requiere sí te va a dar mayor claridad. Entonces, hay que seguirlos usando. Pues una de larga te vas a adaptar y al ponerte, al quitar, vamos a dar un poquito de cabeza, dolor de cabeza de qué es lo que vamos a hablar ahorita, Estefania, ¿no? Entonces, no es tanto que el cerebro se adapte, sino que tu ojo en verdad lo está requiriendo y te está pidiendo de alguna manera decir, Estefanía, date cuenta, necesito mis lentes, entonces empieza a ver borros y sí voy por mis lentes, ¿vale? Gracias, doctor. Y el ejemplo era de otro, no les diga a Estefanía, ya me la bofeté y todo, no, nunca va a pasar eso, doctor, ¿vale? Pero sí, el ojo es bien comodino, tanto se adapta a lo malo, digo que es bien tóxico, pues parece a muchos de ustedes, entonces se adapta tanto a lo malo como a lo bueno, doctores, entonces se adapta a lo malo, aunque le pongas lentes y dices, no me adapta, doctor, no puedo ver, se adapta a lo bueno y dices, sí veo, y te los quitas porque dices, ahora no quiero ver, y dices, no, ahora necesito lo bueno, ¿no? ¿Qué hago, no? Te vuelves muy dependiente, y si te vuelves dependiente porque estás viendo mejor, ¿no? Entonces, vamos a seguir ayudando a la gente para que lo vean. Llegamos al caso de los pacientes que se ponen sus lentes, dices, pues veo igual de lejos y de cerca, me los voy a poner porque ya hice el gasto, ¿no? O para que no me dé
una catarata por estar todo el tiempo en la computadora o en el PlayStation, porque es lo que dicen los pacientes, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Pero pues, realmente son los pacientes que se quitan y se ponen, porque no tienen ninguna sintomatología. A lo mejor Estefanía, aunque es muy poquita la graduación, como tenía esas modificaciones en la percepción de color, se lo dieron. Y dices, ya se curó esa cosa, ¿no? Entonces ahora se los quita y pues ya siente diferente, ¿no? Entonces sí hay que utilizar los lentes si en verdad estás teniendo la necesidad de utilizarlos, ¿vale? ¿Alguien más, Diana? Doctor, tengo otra duda. Okay. Es que a mí muchas veces, bueno, yo soy miope, me lo detectaron con astigmatismo desde los, no sé, 7, 8 años, algo así en la primaria. Entonces, pues básicamente toda mi vida he vivido con lentes. Pero en la adolescencia, sobre todo, me decían mucho que me aumentaban en un ojo y en el ojo no me ponían toda porque querían que mi ojito, el que no estaba tan mal, apoyara el que estaba mal. Algo así, pero ¿eso es posible o eso? Eso es una Porque, patraña, eso no existe y lo que hace es que a la larga, es mi punto de vista, perdón, si alguien los maneja así, pero es una patraña porque al fin y al cabo va a dar adultos poco satisfechos con su graduación. Cuando lleguen y dicen, ¿sabes qué? Veo mal, y les tratas de dar toda la graduación, Diana, ya no se van a acostumbrar. Entonces, aquí sí puedes jugar un poquito de, sí, le doy un poquito para que se adapte y vamos así. Esto es para los chavos, esto es para los niños que necesitan que no les des el madrazo y que sientan todo feo y al fin y al cabo van a ver muy bien y te van a seguir exigiendo más los niños. Pero ya en alguien como tú de unos 15 y 6 años, que le voy a poner un poquito menos ahora voy a poner un poquito menos para forzar, ya no ayuda, Diana. No ayuda de manera adecuada. Podría explicarse con bases fisiológicas, como dices, forzando un ojo y forzando el otro, pero lo único que nos va a dar son adultos poco satisfechos y que no te aceptes toda la graduación que tienes, Diana. ok, muchas gracias, doctor. ¿No? ¿De qué, Diana? ¿Alguien más? Doc, yo tengo una pregunta. Los pacientes que no tengan 3 dioptrías todavía, que tengan menos de eso, ¿no van a tener visión borrosa lejana nunca? ¿O sí la van a presentar cuando son pequeños y su ojo es aún más pequeño? No, porque si no tienen esa graduación, digo, arriba de los 3 ya se empieza a joder todo. Entonces ya el cristal, ya no es solo por el ojito muy pequeñito, sino también el cristalino es más pequeñito, tiene menor poder de refracción y eso complica más la problemática inicial. No solo va a ver mal de cerca, sino también va a ver mal de lejos. Pero si un niño tiene más 1,50 y siempre se mantiene ahí, el niño solo se va a quejar de visión borrosa. Y lo más seguro es que el niño nunca se queje de que está viendo mal de cerca, hasta que llegue al 5º semestre de universidad con el doctor Yepes, diga, es que no veo bien de cerca. Ya los dibujos que me dejó Yepes ya me dejaron ciego. Puede ser hasta ese momento que lo requieras. Pero un niño que ya per se ya tenga un ojito pequeñito, ya tengo una característica de carita pequeña, a lo mejor como Diana, que es muy chiquitita, pero aquí en la pantalla se ve enorme, bueno, de cara, no estoy diciendo cómo se ve Diana, ¿no? Que a lo mejor ya tiene condiciones ella específicas de tener una graduación importante, eso sí, desde un momento te van a decir, es que veo mal de lejos, y la maestra va a decir, oiga, su niño necesita ir al oftalmo o al optometrista porque ve mal de lejos y tiene miopía. Cuando llega con el optometrista, pues con el oftalmólogo le hace la medición y dice, no, pues no es miopía, es hipermetropía. Entonces ya ves que tiene una graduación arriba de 3, por mínimo 2,53 son este tipo de pacientes que ya empiezan a tener estas manifestaciones. Y hay que apoyarlo. Con el lente de más 2,50, el pacientito hipermétropo va a ver bien de lejos y va a ver bien de cerca. ¿Vale? Sí, Doc, gracias. No te preocupes, Majo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué onda? Bueno, va a sonar un poco bizarra, pero ¿por qué con la sintomatología de COVID el tema del uso de los lentes condiciona a dolor de ojos y dolor de cabeza? Bueno, lo pregunto porque yo ahorita tengo COVID, soy miope y no tolero mis lentes. O sea, si me los pongo es fatal. Si no me los pongo, pues normal. Pudiera tener, no tiene nada que ver ahorita por el momento de graduación. No se han detectado cambios que sucedan a nivel del cristalino, de la córnea por COVID, pero puedes tener manifestaciones de una conjuntivitis viral en los ojitos, que eso esté alterando un poco tu percepción o que tengas un poco dañada la córnea. Si fuera, Dios no lo quiera, algo más complicado, sí a veces llega a ser que deje algunas secuelas a nivel del polo posterior. No estamos invocando eso, Alejandra, solo que si en verdad ya sales de todo eso, y en verdad te deseamos que salgas muy rápido de esto, si sales y sigues teniendo problemas visuales, sí valdría la pena una valoración. Pero ahorita que tienes el COVID, lo único que te puede asegurar que estás teniendo ahorita esto
es porque tienes un daño en la superficie anterior, tienes una especie de conjuntivitis viral anterior, Alejandro. Ah, ok, sí, yo creo que sí, porque, o sea, literal es cuestión de segundos tenerlos puestos y comienza el ardor y el lagrimeo, pero así muy rápido. Es muy común eso. Entonces ponte lubricación nada más, porque consigan un lubricante ocular y bajarle un poquito la intensidad de la luz, ¿vale? Sí, gracias. Sí, mal, gracias que no vas a aprender nada, pero bueno, mejor recupérate, Alejandro, ¿vale? ¿Alguien más? Yo tengo una duda, doctor. Digo usted, Oscar. ¿Existen factores como exógenos que puedan como alterar o hacer que, por ejemplo, en el problema de la miopía, que nos había dicho que hay algunos miopes progresivos, factores exógenos que puedan como aumentar el progreso de la situación, o sea, de su condición? Sí, bueno, vamos a ver muchas patologías en las que el globo ocular crece mucho, el glaucoma. Generalmente los niños que tienen glaucoma congénito, que su respuesta es crecimiento del globo ocular, van a tener miopía. Algunas cirugías de desprendimiento de retina, ahora un paciente era miope, y como a veces le ponen una banda, que ya hablaremos de eso también, hacen el ojito más pequeñito, ahora son hipermétropes y hay que ajustarle su nueva graduación. Pero realmente así per se algo no. Se está estudiando actualmente en niños, ustedes ya no son niños, aunque parezcan, ya no son niños, que sí, que ahorita lo del lo de estar en la casa y todo esto, que no apoyo el regreso a clases, por cierto, no vayan a decir que no, él está en la pantalla mucho tiempo y todo esto, jugando el Fortnite o el, ¿cómo se llama el otro? El Clash de los Llamos, de esa madre que dicen, ¿no? Esa cosa, te va a dejar ciego. No te va a dejar ciego, pero sí se está estudiando recientemente que la radiación de las pantallas puede modificar un poco la graduación en niños pequeños antes de 10, 11 años. Pero ahorita no es un estudio específico y no hay estudios para gente adulta. Probablemente sí haya cambios. Probablemente sí haya cambios, entonces tienen posibilidad, si van a estar todo el día de influencers, bajarle, como es su profesor de oftalmo, bajarle un poquito a su brillo de su celular, tener periodos de descanso y utilizar sus lentes, que es lo que utiliza, ¿no? Pero sí, eso a la larga, sí no sabemos los cambios que pudiera haber más adelante. Pero es el único así que se está estudiando ahorita de eso, ¿no? Y a veces hay gotas, las gotas ahí van a buscar algunos artículos en algún momento, que algunas gotas de atropina disminuyen para hacer la ciclopegia, disminuyen el crecimiento escleral y hacen que el ojito no crezca tanto y eso reduce la graduación, pero todo es experimental, doctores, ¿vale? Vamos a hablar rápido de miopía para acabar, aunque sea con este tema. Me da mucho gusto que pregunten, doctores. Eso es señal de dos cosas, que leyeron o que no entendieron ni papas, pero las dos se las compro, doctor. Pues eso a mí me llena de satisfacción, ¿vale? Bueno, la miopía, aquí va a ser lo contrario, es un ojo muy, muy grande. Aquí, ¿qué pasó? Ya a Dianita le hicieron con el ojito pequeño, pero va a venir otro doctor con el ojo pinche bien grande, ¿no? Y a veces hasta arriba de 23, 24 milímetros. Incluso el globo ocular llega a ser 26 y vamos a ir a hablar, vamos a platicar, incluso dar la apariencia que está saliendo. Son ojos muy ojones, ¿no? Dicen, ay, qué ojotes tienen, seguro es miope, entonces pueden aprovecharse de él sin sus lentes. Esto es diferente. Aquí, el tercer esquema que me van a dibujar, pues, ¿qué va a pasar? Que el ojito está muy emocionado, dice, sí, viene el rayo paralelo, sí, va, viene, pasa por la córnea, su cristalino dice, sí, vamos, ahí vienen los rayos paralelos, y tiene un poder adecuado, o sea, el cristalino está funcionando normal. Lo que pasa es que el ojo es mucho más grande que un ojo normal con una distancia de 20 a 22 milímetros, que al converge de forma insuficiente. Entonces no va a llegar ni a un punto específico de la retina. Es decir, el paciente ve muy borroso y es por eso que vemos muy borroso en estos pacientitos. El hipermétrope, pues bueno, a medida de que no sea tanto la graduación, todo eso, se acerca un poquito a la mácula y eso nos permite ver un poquito de lejos. Si es más pasado, ya vimos que ven tanto mal de lejos como mal de cerca, pero esta es la imagen, no se refleja en ningún lado, no se va a reflejar en ningún lado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues tenemos, por ejemplo, a este paciente dice, bueno, vamos a hablar lo que estábamos viendo del miope, que del hipermétrope que se comporta como miope, ¿no? Le pongo un lente positivo. Si le pongo un lente positivo a este, ¿qué va a pasar? Pues va a haber mayor positividad y va a ser ahora que esta línea sea mucho más centradita y menos va a llegar a la retina. Entonces necesito un tipo de lente que me ayude a reflejar una imagen que pueda ser interpretada por la mácula. Y es por eso que utilizamos los lentes cóncavos, doctores. Los lentes cóncavos van a crear una imagen virtual a nivel de la mácula. ¿Para qué? Acuérdense que de los esquemas del cóncavo y convexo y de forma de lente es esquemático. Aquí lo que me interesa es que se forme a través de esto
a partir de acá una imagen propiamente virtual para que la mácula lo entienda y se entienda propiamente, pero igual, como les digo, no es una imagen real, es una imagen falsa, es una imagen producida por un lente, pero esa es al fin y al cabo la que va a interpretar el ojito que tiene esta afectación, ¿ok? Entonces, generalmente, esta miopía, como ya hablamos en la hipermetropía, mencionábamos que se manifestaba cuando el niño empezaba a leer más, tenía más actividad. Aquí el miope se va a detectar desde niño, doctores. Como nos estaba comentando Diana, desde muy chiquita empezó a utilizar lentes porque veía muy mal. Aquí a veces el niño, y eso me pasaba a mí, yo tengo 5 de graduación de miopía, pues me paraba, no era prángana, ¿no? Pero a veces otros se paraban y ya sapeaban al compañero. Y pues ahora ya no sé cómo es la escuela de primaria, pero supongo que la maestra los regañaba, los amarraba, no los dejaba acercarse, y lo único que hacía el niño era acercarse al pizarrón para poder ver sus problemas de matemáticas. Que era medio jodón, porque se veía la cabeza de alguien y madre, lo sapeaba, ¿no? Pero quería aprender, ¿no? Entonces la maestra a veces le limitaba el avance para que pudiera aprender más, ¿no? Entonces aparte iba a ser ciego y burro, doctores, ¿ok? Entonces eso a veces mucho se confunde en este tipo de situaciones. Pero este tipo de problemática sí se da desde edades tempranas, desde primero, segundo y tercero de primaria. ¿Y por qué no desde antes, doctores? Porque en el preescolar el entorno del niño es aquí cercano, doctores. Entonces el miope ve bien de cerca y el hipermétrope, pues no tenemos un hipermétrope pequeñito, salvo que venga muy mal de fábrica el niño, que le cueste trabajo ver de cerca, ya no lo comentan. Pero generalmente los niños ven muy bien de cerca. Lo único que van a diferenciar cuando alcanzan a ver el pizarrón es que van a empezar a ver mal. Y ahí te vas a dar cuenta de que este niño requiere graduaciones. ¿Ok, doctores? Generalmente va presentando a medida de que va avanzando la edad. Empieza generalmente a los 7, generalmente 9, 10 años, su punto máximo. Y el ojito va creciendo a medida de que va evolucionando. Como dije, el globo ocular deja de crecer a los 20, a los 21, 22 años, que es la estabilidad refractiva, pero tampoco imaginen que crece así enorme, doctores. Va creciendo milímetro a milímetro, muy poquito durante esos años. Entonces, si va creciendo poquito, es poco frecuente que las graduaciones aumenten. ¿Okay? Es poco frecuente. Aquí, ¿qué puede pasar a veces? Que vas con un doctor, por ejemplo, con el que fue Diana, y dice, no, tiene mucha graduación, le pongo -2. Y luego vas con otro doctor y dice, no, pues sabes que Diana, tienes -4. Y dices, no mames, ya aumentó más mi graduación. No, tal vez tus graduaciones vienen mal desde un principio. Entonces, sí es bien, bien específico saber si es la graduación total o la graduación parcial lo que les vamos a estar dando. En los chavillos, sí vale la pena, aquí en los miopes, a lo mejor dar poquito a poquito. Yo en lo personal, si el niño le pongo 5 y está viendo 20, 25, se va con el 5. Digo, vas a ver bien, y el niño me lo va a agradecer, porque va a ver claro, va a ver cosas que nunca ha visto. Entonces aquí como quile, poquito a poco, ay, es que no se vaya a caer, no, le pones y sin bronca. Tú le das toda la graduación sin ningún problema, ¿vale? Eso es bien, bien importante en este tipo de situaciones. Ahora, tenemos el aspecto de la miopía progresiva. Generalmente estos ya son ojos que tienen patologías, ya vienen en su código genético, que el ojito va a ser más grande de lo normal. Entonces vamos a tener pacientes que va a seguir avanzando su longitud axial y vamos a tener este tipo de problemáticas que llegan a medir hasta 26, 27 y las graduaciones son de 17, 18, 19. E incluso a veces no se salen del ojito, es tan grande el ojito que a veces la misma cara del paciente también es grande, entonces no da la apariencia de que el ojito está totalmente salido. Ahora, el tener graduaciones muy grandes te imposibilita hacer cosas para nada. Mi enfermero de la consulta tiene 19 de graduación negativas, o sea, es un top, no ve nada. Usa lentes de contacto, se pone sus lentes y alcanza a ver un 20-30. O sea, los podemos ayudar todavía, pero son contados los casos. Los pacientes que tienen graduaciones muy, muy elevadas, lo más seguro es que se van a tener un defecto refractivo importante y a veces con lentes o incluso con alguna cirugía es muy difícil poder remediarles todo eso, ¿vale? Entonces sí debemos de tener en cuenta esto. Y las congénitas, pues bueno, son niños que desde los 7, 8 años ya tienen una graduación muy importante. Hay que ver los antecedentes que nos pueden estar condicionando este tipo de situación. El miope ve mal a lo lejos. Aquí tiene una característica de hacer algo que se llama squinting. Squinting, doctores. El squinting es como hacer el entrecerrado de los ojitos. Yo lo llamo la cara de huelepedos que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que hacen así, sí, ya vi que me cae mal esta vieja. Entonces, ese es el squinting que se hace porque hace una especie de estenopeico. Y ese estenopeico hace que la luz llegue un poquito a la mácula y mejore la claridad visual. Entonces llega a ser cansado, llega a ser molesto. Y aquí la diferencia es que la miopía tiene
pocos dolores de cabeza. No van a tener dolores de cabeza. Entonces, generalmente es una causa importante por la cual nosotros nos mandan una consulta a los pediatras por cefalea en los niños y realmente no es por ahí. Se le dan los lentes y se le explica, señora, si su familiar mejora del dolor de cabeza con los lentes, bueno, era por ahí, ¿no? Pero tú ya sabes que no es tanto por la miopía. Si a pesar de usar los lentes el niño no se queja de su visión, pero sigue teniendo dolores de cabeza, puede ser un aneurisma, puede ser un tumor, puede ser lo que sea, doctores, pero no van a ser los ojitos, ¿vale? Entonces sí también debemos de tener mucho en cuenta, porque a todos ven, ay, sí, tiene dolor de cabeza, le faltan lentes, le faltan, no, o sea, es la parte importante que quiero que ustedes entiendan, sean lo que sean, pediatras, gines o lo que tengan la idea de que en ningún momento no todos los dolores de cabeza vienen por ahí, ¿no? Hay que atenderlos, ¿no? Y a lo mejor si ve mal, pues bueno, puede ser una coincidencia, lo ayudas, y si mejora su visión, qué chido, pero si lo ayudas, se siente bien visualmente, pero sigue con los dolores, hay que atacarlos. Y los miopes, que son la mayor cantidad de pacientes que hay con errores refractivos, no van a tener tantos dolores de cabeza. ¿Ok, docs? En los niños, como digo, debe ser corregida totalmente, son con lentes cóncavos, y esto es muy importante. La falta de corrección de la miopía en la niñez, Diana, da a adultos poco satisfechos y pocos cooperadores con sus lentes. ¿Vale? Entonces, sí les recomiendo de que si tienen posibilidad y el niño tolera, pónganle todo de una vez. Si ven que no, les das un poquito y a los 3 o 6 meses máximo regresas y ya le tratas de dar todo, porque hasta el niño te va a empezar a pedir más. Con el hipermétrope es muy difícil que suceda eso porque son graduaciones muy pequeñitas, pero igual, si ya lo ves de joven a adulto, dale la graduación que le toque. Nada de miramientos de que, ay, no, pobrecito, nada más, dale todo. ¿Ok, docs? Entonces, ¿alguna duda con miopía, docs? Doc, una pregunta. Entonces, o sea, si entendí bien, a los niños se les debe poner en la primera consulta como la mitad de las dioptrías y en la segunda ya todas. Depende, Majo. Si es muy chiquito el niño, si lo ves de 5 años y en verdad dice, ya se pegó como 3 veces, ya agarró otro señor que no era su papá y ya se va el niño, pues ahí sí, te das cuenta de que un niño de 5 años requiere graduación. Entonces, a veces también el lente, pues un poquito de trabajo. Entonces, sí puedes empezar a darle la mitad y a los 6 meses, si puedes darle toda, le das toda. Pero generalmente los niños te van a ver como de 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces, 7, 8, 9 años, si yo le pongo el -3 y me está viendo 20-20, se va con el -3 a su casa. Si ve con el -5, se va con el -5. ¿Por qué? Porque eso de darle poquito a poco lo va a hacer huevón al ojo. No el paciente, al ojo. Y a la larga te va a dar lo que dice la diapositiva, poco satisfacción con el uso de tus lentes. Y lo ideal es que te sientas muy bien utilizando tus anteojos, ¿no? ¿Vale? Sí, Doc, gracias. Y eso también es muy importante, porque cuando quieren cirugía refractiva, que hablamos de eso la próxima semana, quieren que la cirugía refractiva les devuelva la visión cuando no es posible. Lo único que hace la cirugía refractiva es darte lo que estás viendo con tus lentes, no más. Entonces dices, ay, me voy a operar porque quiero ver más y no se va a poder. Lo que está viendo ahorita Oscar con sus lentes, si se opera, es lo que va a ver con la cirugía refractiva. ¿Vale? Ya hablaremos de eso. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya, doctor, disculpe. En el caso, bueno, la miopía, se había mencionado que se manifiesta desde los niños. En el caso de que se manifieste en la edad adulta y el paciente tenga diferentes graduaciones en los ojos, ¿esto fue porque el ojo que tenía menos graduaciones estuvo compensando todo ese tiempo? Sí, generalmente es muy poco factible. Generalmente encuentras miopes con -1, -2 en la secundaria, prepa, e incluso en la edad adulta, que les ponen sus lentes y mejoran. Y hay veces que porque es poca la graduación no tiene ninguna problemática. Pero si un ojito tenía más graduación, o sea, ya que venga con una mayor graduación uno que otro, siempre generalmente se va a manifestar uno mejor, con mejor visión que otro menos. ¿Vale? Pero al fin y al cabo hay que ayudar a lo máximo que vea el otro ojito y a lo que vea totalmente el que mejor ve. ¿Vale? ¿Qué? Gracias. Y eso también es la definición que hablaremos en la próxima clase. ¿Alguien más, docs? Bueno, si no es así, nos vemos el lunes, docs, ¿vale? Empiezan a hacer sus dibujos mañana. Ya tenemos hemetropía, miopía, hipermetropía, y falta el de, empiezan a buscarlo, de lente o ojo astigmático. ¿Ok, docs? Ya todos parece que estamos en el IMSS. Docs, nos vemos el lunes, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Bye.